Mis hermanos, buenas tardes. Me alegra saludarlos una vez más para que sigamos estudiando el libro de Lucas. Ya en esta ocasión vamos a iniciar, si el Señor lo permite, con el versículo 44 hasta el 49. La última vez que vimos el estudio con nuestro hermano Mauro fue acerca de aquella persona que se arrepintió, aquel ladrón, uno de los dos que fue también crucificado con el Señor. Y vemos que el Señor mostró su misericordia, que este hombre pudo arrepentirse y que el Señor desde luego le aceptó y hasta le dijo que iba a estar con él en el paraíso. En esta ocasión, mis hermanos, como ya les decía, vamos a empezar con el versículo 44 hasta el versículo 49. Quisiera que me acompañaran, que ya tengamos nuestras Biblias listas para estudiar esta porción de la palabra. El título dice Crucifixión y muerte del Señor Jesús. Versículo 44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Bueno, mis hermanos, coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Gracias, mi Señor, por permitirnos seguir estudiando tu palabra, por regalarnos en esta ocasión esos versículos maravillosos que nos ayudan a profundizar, a conocer más acerca de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Gracias, Padre, porque cada letra, cada frase, cada palabra, mi Señor, es una bendición para cada uno de nosotros. Colocamos en tus manos este tiempo, mi Señor. Te pedimos que haga mella en nuestros corazones, que selle estas verdades, mi Señor, que podamos vivirlas en nuestras vidas. En nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor siga bendiciendo su santa palabra. Entonces vamos a ver el versículo 44. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta, mis hermanos, viene siendo más o menos como las 12 del mediodía. Eso quiere decir que la hora novena sería más o menos como las 3 de la tarde. El Señor Jesús fue crucificado cerca de las 9 de la mañana aproximadamente. Y dice la palabra del Señor que a la hora sexta, es decir, a las 12 del día, se oscureció. Y esto, mis hermanos, no estaba relacionado con ningún fenómeno de eclipse, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a apreciar, que el sol se oculta con ese fenómeno entre la luna, la tierra y el sol. Pero eso no era así. Esos acontecimientos, mis hermanos, fueron en Pascua. Y en Pascua, cuando se celebra la Pascua, vemos que hay luna llena. Y luna llena no se presentan los eclipses. Entonces, lo que estamos viendo acá, mis hermanos, es que es algo controlado, algo completamente en las manos del Señor. Estamos viendo que la tierra estaba siendo sacudida. Y no lo digo como si la tierra tuviera vida, como si la tierra tuviera voluntad de moverse por sí misma, sino que es el Señor utilizando su propia creación para sentar un precedente en este acontecimiento tan precioso. Que gracias a ese acontecimiento, gracias al sacrificio de Cristo, es que nosotros tenemos esa entrada libre al Señor. Los que hemos nacido de nuevo entendemos perfectamente esta gran verdad. Entonces, mis hermanos, aunque la tierra sí tiene vida, aunque la tierra no es muerta, tiene sus plantas, tiene sus animales, reposa la creación del Señor en la misma tierra, no estaba actuando como un ser vivo, como con voluntad. Recordemos que la tierra es creación de Dios. Pero así como la tierra, mis hermanos, hace muchos años acá, mis hermanos, vimos cómo entró el pecado. Y la maldición también entró a esta creación. Y de esta misma manera, mis hermanos, estamos viendo que así como el pecado contamina la tierra, maldice la tierra, ¿cierto? En este momento, mis hermanos, la tierra se está conmoviendo porque Cristo está entregando su vida por todos y cada uno de nosotros.
Entonces el Señor utiliza su creación para sentar un precedente en esta fecha, en esta época de la historia tan importante para toda la humanidad. Entonces vemos que la tierra se está conmoviendo y eso es una verdad muy grande, y es que toda la creación no se está moviendo por sí sola, sino que el Señor, como dice su palabra, todas las cosas subsisten en el Señor. Y dice el versículo que la tierra tiembla como una especie como de un terremoto y todo queda en tinieblas. Entonces, mis hermanos, aquí es necesario que recordemos que el Señor dice varias expresiones, y Lucas solamente nos da 3 de esas expresiones, son más conocidas como las 7 palabras, como las 7 palabras del Señor cuando estaba en la cruz. De las que menciona Lucas, dice que: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso, que fue lo que vimos en el estudio pasado con nuestro hermano Mauro. Y en esta ocasión vamos a ver: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero las otras palabras que no nos muestra Lucas sí nos las muestran los otros evangelios. Y las que hacen falta son: mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Lo que está haciendo el Señor con estas expresiones, encargándole el cuidado de su madre María, ¿cierto?, a Juan. No como la religión tradicional quiere verlo, o como lo enseña. Seguramente es porque ya ella no tenía con qué valerse, posiblemente ya era una mujer viuda, y ya estaba anciana. Entonces pues Juan queda al cuidado de María. La otra palabra o la otra expresión del Señor es: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, consumado es. Y quiero centrarme en esta palabra del Señor, o en esta frase, porque esta frase significa que consumado es, significa que ya está saldado, que ya está pagada la cuenta, que ya el trabajo que le había encomendado el Padre había sido terminado. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, mis hermanos. Ya finalizando la vida del Señor aquí en la tierra, estamos viendo todos estos fenómenos, estas expresiones del Señor, porque estaba terminando la obra redentora por la cual nosotros hemos sido salvos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue la última frase que él dice. Pero esta frase consumado es, mis hermanos, implica lo que ya me estaba mencionando, que el trabajo del Padre, que el plan de Dios estaba siendo terminado por su Hijo. El Señor ha cumplido, ¿cierto? Todo el propósito estaba cumplido. Desde antes de la eternidad, mis hermanos, Él tenía ese objetivo. En el plan de Dios estaba que Cristo se iba a ser hombre, que iba a nacer de una virgen, que iba a tener un cuerpo, que iba a ir a la cruz, que iba a morir, pero también que iba a resucitar. Tuvo un cuerpo por esos 33 años, pero Él vino a su cuerpo, a este cuerpo, para Él poder morir. Versículo 45 dice: y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Bueno, mis hermanos, es bueno entender algo. Vamos a ver algunos detalles acá con este versículo, que es bastante interesante. Dice que el templo tenía un velo, y ese velo era como una alfombra, ¿no? Esas alfombras gruesas, grandes, y seguramente iba de techo a piso, o era bastante grande, porque dividía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, mis hermanos, entraban los sacerdotes a hacer una serie de liturgias levíticas. Eso lo podemos ver en el libro de Levítico, ahí en el Pentateuco, capítulo 20, 22, 23. Pero en el lugar santísimo, mis hermanos, que era el lugar más privado del templo, no podía ingresar nadie, solamente el sumo sacerdote, y no lo hacía cuando él quisiera, lo hacía una vez al año, después de hacer una serie de rituales, ¿cierto?, de purificación con la sangre del cordero para derramarla sobre el propiciatorio, que era como la tapa del arca, ¿cierto?, como que simbolizaba el pago por los pecados del pueblo por un año. Y nadie más podría entrar ahí. Nadie más podría entrar a la presencia de Dios mirándolo en esos términos. Pero preguntémonos, ¿y si quisiéramos nosotros entrar a la presencia de Dios en esas condiciones? Si no hubiera llegado el Señor. Entonces, imaginémonos que quisiéramos entrar a la presencia de Dios y que no había llegado el Señor. O quisiéramos hacerlo de pronto por nuestros propios medios.
Primero que todo teníamos que cumplir un requisito muy importante, teníamos que ser judíos. Judíos, y hay un solo pueblo judío en todo el mundo. En toda la historia ha existido solamente un pueblo judío, ¿cierto? Entonces, digamos de que tenemos el privilegio y somos judíos. Supongamos que somos judíos. Pero no solo basta con ser judío. También teníamos que pertenecer a la tribu de Leví. Son 12 tribus. Y tenemos que pertenecer a una de las 12. ¿Cuál? A la tribu de Leví. Bueno, supongamos que, listo, yo soy judío y pertenezco a la tribu de Leví. Pero bueno, eso no basta. Porque aparte de eso, tengo que ser de la descendencia de Aarón, del hermano de Moisés, que es, que es el linaje sacerdotal del gran sumo sacerdote. ¿Cierto? Tenemos que ser descendiente de Aarón. Entonces, tengo que ser judío, tengo que ser de la tribu de Leví, tengo que ser del linaje de Aarón o de la descendencia de Aarón. Bueno, digamos que yo tengo, mejor dicho, una suerte en la berraca y listo, soy descendiente de Aarón. Y digamos que mi tatarabuelo, bueno, por allá toda la descendencia menos podemos ver el árbol genealógico y listo. Yo tengo que ver con el linaje de Aarón. Pero no solamente falta con eso es suficiente, sino que también faltan otras cosas. Que tenía que ser a la familia del sumo sacerdote, porque eso era hereditario. Y no solo con eso, sino que también tendría que ser el primogénito. Y supongamos que cumplimos todos esos requisitos. Supongamos que, bueno, que soy judío, soy de la tribu de Leví, que pertenezco a la descendencia de Aarón, que pertenezco a la familia del sumo sacerdote, pero no solamente eso, tengo que ser el primogénito. Y supongamos que soy el primogénito y ya con eso entro. No, tampoco. Cumplimos con todo eso hasta ser el primogénito. Pero aún no podemos entrar porque es una vez al año. Y dice la palabra del Señor que debería hacerse temblando de miedo. Entonces, si se dan cuenta, mis hermanos, que entrar a la presencia de Dios, en este caso, con este ejemplo, no era fácil. Es más, yo creo que siendo así, ninguno de nosotros entraría a la presencia de Dios. Pero cuando el Cristo va a la cruz, mis hermanos, se dice consumado es, que es todo este relato que estamos viendo, que ya ha pagado la deuda, que ya ha terminado, y el velo se rasga de arriba abajo, por la mitad. Es como si Dios mismo estuviera rompiendo ese obstáculo y queda abierta la entrada a la presencia de Dios. Miremos por un momento lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 21. Hebreos capítulo 10, 19 al 21 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El sacrificio que hizo Cristo implica todo esto, mis hermanos. Tenemos la entrada libre a la presencia de Dios. Pero también, mis hermanos, es curioso ver que este prodigio dice que sucede en el cielo y luego en el templo. Y lo curioso es que tanto el cielo como el templo también son llamados por la Biblia como la casa de Dios. Con esta rasgadura del velo, mis hermanos, también estaba llegando a su fin esa supresión de la ley ceremonial que le ponía al pueblo judío para poder llegar a la presencia de Dios. Que no puedan tener ese acercamiento como nos lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Donde dice que, vamos a leerlo por un momento, mis hermanos. Hebreos capítulo 4 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Eso fue lo que hizo el Señor. Cuando va el sacrificio, ya tenemos la luz verde, ya tenemos la entrada confiada. Nos podemos acercar confiadamente, como dice el libro de Hebreos, al trono de la gracia. ¿Para qué? Porque encontramos misericordia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Eso no existía antes. Cristo hace esto posible. Solamente Cristo hace esto posible, mis hermanos. Ahora, la presencia de Dios está libre de obstáculos. Para llegar a la presencia de Dios está expedita y podemos pasar sin ningún obstáculo. Está libre, el camino está completamente libre, porque ese camino es Cristo. Y nosotros vamos al Padre a través de Cristo. Ya esa pared no está dividida, ya ese velo no está.
Ya ese impedimento no está. Versículo 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Acá hay algo muy interesante, mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos algo muy interesante. ¿Por qué? Porque por historia conocemos que la muerte en la cruz era algo agonizante. Incluso podía llevarse casi que más tiempo de lo que sucedió acá, hasta días, porque era algo agonizante. Y llevaba mucho tiempo en agonía aquella persona que iba a ser condenada por medio de la crucifixión. Pero el Señor tiene el control de eso, a pesar de su agonía, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que habíamos visto con nuestro hermano Mauro en el estudio anterior, que fue golpeado, que estaba cansado, sin fuerzas, que ya estaba crucificado. A pesar de eso, él nunca perdió el control de su vida, nunca lo perdió. Y él termina diciendo su última expresión y muere, expira. Pero no es porque sea algo como en nuestro caso, ¿no? Que la muerte nos sorprende. Al Señor la muerte no lo sorprendió. Él mismo entrega su vida, Él mismo lo hace, ¿cierto? Él decide cuándo entregar su vida. La muerte no tenía el control de esta situación. En ningún momento tuvo la muerte el control de esta situación. Nunca. ¿Y todo sabe por qué, mis hermanos? Porque Cristo es Dios. Miremos por un momento lo que nos dice Juan capítulo 10, versículos 17 y versículo 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis hermanos, el Señor nada lo coge por sorpresa. El Señor tiene el control de absolutamente todo. Su vida dependía de Él mismo. Él decidió cuándo terminar su trabajo aquí en la tierra. Y era ese día. Y el Señor, hasta en ese momento, tenía el control. Tenía el control de su propia vida. Pero Cristo, antes de exhalar su último suspiro, antes de entregar su vida, en esas palabras, mis hermanos, cuando dice consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba consumado el holocausto. Miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos capítulo 13, versículo 12 hace parte de lo que el Señor hizo. Por lo cual también Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Acá estamos viendo, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, lo que decía se estaba cumpliendo. Pero también, por otro lado, estaba haciendo la expiación por el pecado, como lo dice Isaías 53:10. La expiación por el pecado, Isaías 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Entonces aquí nos damos cuenta de eso, mis hermanos, que estaba consumando el holocausto, que hacía su expiación por el pecado, pero también, mis hermanos, por otro lado, daba su vida en rescate por muchos, como lo dice Mateo 20:28. Estaba dando su vida en rescate por muchos. Y como si fuera poco, mis hermanos, al decir esas palabras allá en la cruz, estaba depositando el sacrificio él mismo en el altar de la cruz, como lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 10. Hebreos capítulo 13, versículo 10 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. Perdón, mis hermanos, dice, tenemos un altar, Hebreos capítulo 13, versículo 10. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. El mismo Señor estaba llevando ese sacrificio. La cruz era el altar en el cual estaba llevando ese sacrificio al Padre por nuestros pecados. Qué maravilloso, qué maravilloso. Versículo 47 dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio la gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Mis hermanos, acá no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un hombre con poder, de un centurión. Un centurión tenía a su mando 100 hombres.
tenía el mando de 100 hombres. Un centurión era una persona con un rango militar, con un grado respetado, con una historia dentro de la institución, con un corazón, digamos, fuerte por la experiencia que él tenía. Estamos hablando que tenía una antigüedad, que tenía un respeto dentro del ejército romano. Es un hombre que conoce de guerra y seguramente había visto morir muchas personas. Seguramente había matado también personas. Había presenciado tal vez otras crucifixiones. Era una persona de un corazón duro, rudo, que no se asustaba con facilidad, que no se conmovía con facilidad. Pero algo sí lo conmovió, y fue Cristo quien lo conmovió, porque no había visto algo parecido. ¿Por qué? Porque Cristo es justo. Cristo es el justo. Y él pudo ver eso, y me agrada cuando él llega y dice que dio la gloria a Dios. ¿Será que este hombre fue salvo? Tal vez sí. Tal vez cuando el Señor nos mande a su presencia vamos a ver un hombre uniformado, con ese casco que parece que tuviera como una escoba en la cabeza. Tal vez. Cuando dice que le dio la gloria a Dios y entiende, su corazón entiende quién era Cristo. Ese centurión, mis hermanos, a pesar de ser un hombre pagano y un comandante del pelotón que tenía a cargo la ejecución del Señor Jesucristo, se ve afectado por lo que ve. Esa rudeza, esa experiencia, ese conocimiento en la milicia no fue suficiente para quebrantarse delante de Cristo. Y sin embargo dice que le da la gloria a Dios y testificó de la inocencia del Señor. Hace parte de esta historia bíblica. Ese centurión hace parte de la historia bíblica que estamos estudiando. Pero mire que Mateo 27:54 y Marcos 15:39 nos muestra que el testimonio de este centurión fue mucho más allá al confesar verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ese centurión tuvo fe, yo creo que sí fue salvo. Versículo 48 dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Esas personas, mis hermanos, al ver estas escenas tan impactantes, ver la tristeza, ver cómo la tierra se conmovía, cómo Jesús clamaba, fueron sacudidos en su corazón. Y se lamentan y lloran y se golpean el pecho. Pero seguramente algunos de estas personas que están viviendo esto, el sufrimiento que dice que se golpean el pecho, seguramente en la mañana o el día antes le decían a Pilato que lo crucificaran. Muchas de esas personas hacían parte de ese grupo. ¿Habrían sido salvos? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tuvieron su oportunidad de escuchar acerca del Mesías. Pero más adelante, 50 días después, en Pentecostés, vemos cómo Pedro es protagonista y una escena bastante interesante, bastante importante al inicio del cristianismo. Y dice que cuando Pedro predica la palabra del Señor se convirtieron 3,000 personas. Tal vez alguno de estos estarían allí, haciendo parte de esas personas. Pero por ahora sus bocas estaban cerradas y sus conciencias estaban sobrecogidas. Estaban llenos de espanto, tanto que golpeaban su pecho. Tal vez estaban temerosos por la venganza de Dios. Se sentían culpables. Seguramente no tenían tampoco arrepentimiento. Tal vez muchos de ellos simplemente tenían, no sé, remordimiento y no arrepentimiento. El remordimiento es algo pasajero. Tal vez se iban a olvidar muy pronto de lo que estaban mirando. Tal vez esas lágrimas y ese sentido de culpa iba a desaparecer dentro de poco. Y así le pasa a muchas personas cuando conocen algo de Jesús, cuando escuchan algo de Jesús. Sobre todo en esas épocas de Semana Santa, cuando se personifica un poco más acerca de esta historia bíblica, las personas tienden como a sentirse conmovidas. Pero pasa Semana Santa y luego se les olvida.
y no llegan al arrepentimiento genuino, no llegan a los pies de Cristo. En algunas ocasiones se puede llenar hasta de admiración. Oh, sí, claro, sí, Jesús, una excelente persona, sí. Él fue a la cruz, sí, claro, él murió por todos, sí. Pero no tiene una fe genuina, no tiene un arrepentimiento genuino. Y las personas a menudo confunden el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento es algo pasajero, es un dolor temporal y pasa y ya, no hay un cambio. El remordimiento no es suficiente. No basta con sentirse mal por algo. Dios ve solamente los corazones arrepentidos y doblegados a los pies de Cristo. Y ya terminando con el versículo 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Dice la escritura que sus amigos y seguidores se vieron obligados a permanecer a cierta distancia. Aunque algunos de ellos sí estuvieron por lo menos por algún tiempo, por un momento corto, al pie de la cruz, como lo dice Juan 19, 25 y 27. Las mujeres fueron, hay algo curioso, ¿no? Que es que las mujeres fueron las últimas en moverse de la cruz y las primeras en llegar al sepulcro. Dios bendice a las mujeres con ese sentimiento que no tenemos en algunas ocasiones los hombres. Las mujeres en ese sentido son más comprensivas y el Señor las utilizó. Fueron las últimas en dejar la cruz y las primeras en llegar al sepulcro. Por su sentido de maternidad, se conmueven mucho más que nosotros los hombres. Y estas mujeres son las primeras que van a enterarse que el Señor había resucitado. Mis hermanos, el sacrificio de Cristo, tengamos presente que implica muchas cosas, entre ellas que nos ha permitido ir directamente al Padre, que ya no está el velo, que ya no está el impedimento, que ya tenemos el camino despejado porque Cristo es el camino. Ya no hay que hacer liturgias como se hacía en el Antiguo Testamento, ya no hay que hacer cosas adicionales. Ni tú ni yo podemos completar el sacrificio de Cristo. Él ya lo hizo todo. Él quiere que lleguemos a sus pies arrepentidos y por su gracia, por medio de la fe. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos. No hay nada que agregar. El sacrificio es completo. Y así como vemos también, mis hermanos, por este relato, que muchos creyeron, pero tal vez muchos no. Pero los que hemos creído tenemos la tarea, el trabajo, la misión de no quedarnos callados y mostrarles a ese Cristo vivo que lo hizo todo tan perfecto y que solamente a través de Cristo podemos tener la entrada al Padre. Mis hermanos, muchas gracias. Esto quería compartirles. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes en el discipulado. Les mando un abrazo. Chao.